Bueno, hoy quisiera hablarle, porque me interesa que la iglesia sepa de estas cosas, quisiera hablarle de la actividad demoníaca y qué es lo que nos mandó a hacer el Señor con los demonios, que son seres espirituales opuestos a Dios y al Evangelio. Aunque la Biblia no lo dice claramente, se estima que los demonios eran ángeles que cayeron de su estado. Fueron creados para adorar a Dios, obedecer a Dios y cayeron. Satanás fue el primero. Y ese sí, claramente la Biblia lo dice, que de ser un ser creado como protector, se volvió el opositor. Es decir, ¿cómo pueden cambiar aquellos, en este caso Satanás, por no mantenerse en la palabra de Dios? Sabemos que en el caso de Satanás fue la soberbia. Dice que lo hizo hermoso Dios y que los tamboriles estuvieron preparados para el día de su creación. Hubo música y el día que Dios los creó, preparó música para él, pero se envaneció y se echó a perder. Por eso es que la música la usa tanto él, para desviar a los jóvenes. El sexo y cuántas cosas más, la promiscuidad, la droga. Echar fuera un demonio es un milagro, porque es imposible que salga si no es por un poder más fuerte. Por ejemplo, en San Juan capítulo 9, verso 38, Juan le respondió a Jesús diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Entonces se lo prohibimos porque no nos seguía. Esto me habla a mí de los celos a veces de las denominaciones. Que uno dice, yo soy Asamblea de Dios, yo soy bautista, yo soy metodista. ¿No es cierto? Como no estaba en nuestro grupo, le prohibimos que echara fuera demonios. Pero mire lo que dijo Jesús. Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Dijo que haga milagro. ¿Y qué era el milagro que había hecho? Echaban fuera demonios. Jesús desataba a las personas que eran atadas por los demonios. Una persona que practica constantemente el pecado abre una puerta para que los demonios vengan. Y siempre que viene atormenta. Ellos descansan. Ellos son seres que viven atormentados porque están fuera de la presencia de Dios. Pero cuando entran dentro de un cuerpo, descansan y a ti te vuelven loco. Dice así en San Lucas capítulo 13, verso 10. San Lucas capítulo 13 y el verso número 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que hacía ¿cuánto? 18 años tenía. ¿Qué? No es que todos los endemoniados son locos, no. Esta era una mujer que estaba enferma, estaba cuerda completamente, pero estaba enferma. Cuando esta mujer enferma va al médico, el médico no puede dar con lo que tiene. Radiografía, esto, lo otro, no encuentran nada, pero ella está mal. Los demonios no se detectan por los rayos X, ni el MRI, no. Dice la Biblia, 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba como encorvada, tremendo. Y en ninguna manera se podía enderezar, lo que me da la pauta que había intentado varias veces enderezarse y no había podido. Hay muchos torcidos hoy. Hay mucha gente que anda torcida. Y es muy triste cuando uno ve un hijo, una hija que se tuerce. Que usted dice, no, pero ¿de dónde sacó eso? Mi esposo no es así, yo tampoco. ¿De dónde sacó esas actitudes? Y es que hay un demonio que, no siempre, pero un demonio que entró. Hay que tener cuidado porque los colegios, los hospitales están llenos de demonios.
En los colegios uno tiene que tener la sabiduría de cómo criar los hijos, y aquel que puede llevarlo a un colegio cristiano le va a hacer mucho bien a sus hijos. Dice que cuando Jesús vio a la mujer, verso 12, la llamó y le dijo que sé libre de tu enfermedad, porque era el diablo que la tenía atada. Le dijo, vas a ser libre. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Torcida, ¿por cuántos años? 18 años. Más de uno debe haber dicho, no, esta no se endereza más. Pero apareció Jesús. Jesús puede enderezar lo torcido. Jesús endereza al que está atado a la droga, al alcohol, a la celosa, al celoso. Dios tiene poder. Dice, puso las manos sobre ella, se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, eso me da la pauta a mí que no amaba a la gente que se congregaba en esa iglesia, sino que tenía doctrina nada más, pero no tenía amor, que fue lo que habló Denis. Entonces el Señor le respondió, porque Él dijo, 6 días en que se debe trabajar, y en esto pues venid y sé sanado, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, oiga, mire, hija de Abraham, y estaba atada por un demonio. Usted puede decir, yo soy cristiano. Por eso la Biblia dice que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Esta casa no puede estar vacía, tiene que hablar en lengua, glorificar el nombre del Señor y buscar tener intimidad con Dios, con el Espíritu Santo. Porque si no podemos empezar bien pero terminar mal, y yo lo vamos a ver. ¿Y qué pasó? Bueno, dice la palabra, esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Y hay mucha gente atada afuera. Por eso estamos saliendo a evangelizar. Y nos cuesta, pero lo hacemos con alegría. Yo vi alegría en ustedes. Y al decir él estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Y nosotros vamos a ver la gloria de Dios. Y dice la palabra de Dios también, el poder que tenía Jesús y tiene Jesús sobre los demonios señalaba la llegada del reino de Dios. En San Lucas 11:20 dijo Jesús, mas si por el dedo de Dios echo fuera demonios, yo fuera los demonios, ¿qué dice? Ciertamente, diga conmigo, ciertamente el reino de Dios ha llegado. Quiere decir que una de las características de que el reino de Dios está en medio nuestro es que hay que sacar los demonios, hay que sacarlos fuera. Algunos fingen tener demonios. Hay que saber identificar los espíritus, porque hay personas que fingen, van de iglesia en iglesia, no me lo pueden sacar. Vengo acá a ver si me pueden sacar el demonio. Quiero que me saquen el demonio. Y no están endemoniados. Generalmente el que está endemoniado no dice estoy endemoniado. Hay que tener discernimiento de espíritu, lo cual es muy importante en la iglesia. Quien pueda discernir. Dijo Jesús, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y entonces enseña. Cuando el hombre fuerte y armado, ese es un emisario de Satanás, fuerte y armado, guarda su palacio, nuestro cuerpo, en paz está lo que posee. Para él está en paz. Pero cuando viene uno más fuerte que él, ese es Jesús. Y le vence, le quita todas sus armas en que había confiado, amén, y reparte el botín. Ahí es donde se produce el avivamiento, cuando se reparte botín y las personas comienzan a ser libres. Si nosotros persistimos en esto y estamos dispuestos a pelear la buena batalla de la fe, porque tuvimos
más servicios esos días, tuvimos que ofrendar, tuvimos que hacer cosas. Si nosotros permanecemos en eso, Dios nos va a usar para que Hialeah sea avivada, para que el sur de la Florida haya un avivamiento. Yo me acuerdo cuando yo ponía la carpa ahí en la 12 y la 44, que estuve el mayor tiempo, 8 meses seguidas, ya de otras iglesias traían los casos que eran difíciles. Y dijo, vaya de Agüero que le va a hacer bien. Agüero predicaba a Cristo, por supuesto, no estaba en mí, sino a él sea la gloria. Pero así decía la gente. Y muchos traían, un día me encontré con Comunidad de Fe. ¿Cómo se llama el pastor? Germán Dávila. Dice, usted no lo sabe, pero yo le conté un testimonio. Nosotros teníamos un problema en la familia con mi hermana. Era un caso perdido. No había manera de... Y alguien me dijo, llévala de Agüero. Y la traje a la carpa. Primer día quedó completamente libre. Se asombró. Hoy él es un pastor. Dice, usted no lo sabe, pero yo venía todos los días y ponía la cabeza para que usted me orara. Porque yo quería tener lo que usted tiene. Y me contó ese testimonio. Pero venían de muchos lados. La gente traía, la gente necesitada, porque había poder ahí. Yo quiero que todos nos unamos en eso. El poder de Dios debe manifestarse en medio nuestro, porque el Evangelio no consiste en palabras solamente, sino en poder de Dios, para liberar a la gente de las ataduras. Y Dios te ha llamado para estar en este grupo. Denle un aplauso fuerte al Señor. No vamos a defraudar al Señor. Ahora, en San Lucas 16, 15... No, a ver, déjeme ver. Acá está. Dijo así el Señor. Que reparte el botín y ahí se produce un avivamiento. Jesús dijo, ahí nomás, seguido. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Lo escuchó? Este es el último texto que teníamos, San Lucas 11, 20. Pero ahora un poquito más adelante, el 23. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, ¿estás con Jesús o no estás con Jesús? Estamos recogiendo. Vamos a recoger las almas perdidas en el nombre de Jesús. Ahora mire lo que dice. El espíritu inmundo vuelve. Esta es una enseñanza. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. Eso lo dijo solamente Jesús. En ningún otro lado lo va a encontrar escrito. Ni de ninguna otra persona o líder. Buscando reposo y no hallándolo, el demonio dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla como barrida y adornada, porque el Señor hizo la obra, limpió la casa, pero hay que llenarla. El problema es que estaba vacía, y muy linda, pero vacía. Esa persona se siente bien, sintió la paz, recibió a Jesús. El que no se ríe hace mucho que no se ríe, pero se quedó ahí, no fue lleno del Espíritu Santo. Usted siempre tiene que crecer en la obra, no puede quedarse, que se quede en otro, tú no te puedes quedar. Y aquellos que son pilares en sus hogares, ustedes son columna. Se sostiene el hogar por ti. Tú no puedes abandonar, tú no puedes dejar de congregarte. Entonces, dice la Biblia, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega el demonio la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él. Son muy compañeros ellos, ¿vio? Y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre, peor que el primero. Y ahí dice la gente, ¿cómo no era que iba a la iglesia, que se sintió tan bien y testificaba así, pero no llenó la casa? La dejó vacía. Por eso es que el Señor, antes que salieran a predicar o a ningún lado, los dijo que esperasen en Jerusalén que fueran llenos del Espíritu Santo de Dios. Esto tiene que estar lleno del Espíritu Santo de Dios, día a día. Aleluya.
Después de eso, Jesús envía a 12. Él estaba echando fuera demonios, el Espíritu Santo no había venido, pero él estaba con ellos. Y dice la Biblia en San Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Esa autoridad la tiene la iglesia hoy. Para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. No algunos casos, todo. Vamos a sanar los enfermos y vamos a echar fuera a los demonios, hermano. Aleluya. En San Lucas 10, Jesús envía a 70 ahora, de 2 en 2. Recuerden, no habían sido llenos del Espíritu Santo y echaban fuera demonios porque Él estaba ahí con ellos. Pero cuando Él fue levantado, le dijo, nadie se mueva, todos tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Y a veces nosotros estamos muy contentos por lo que hemos recibido. El Señor limpió la casa, la adornó, pero nos olvidamos de buscar la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios en San Lucas 10, entonces, vamos a leerlo como dice. San Lucas, capítulo número 10, verso 1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quien envió de 2 en 2, delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Esta es la obra de la iglesia, echar fuera demonios, sanar enfermos, predicar el evangelio del reino. Amén. Y en eso estamos metidos en eso. Ahora Jesús nos envía a nosotros, la iglesia. Eso está en San Lucas 16, 15. San Lucas 16, 15, perdón, San Marcos 16, 15 al 18. Entonces le dijo, vosotros, no, vamos a cambiarlo a San Marcos 16, 15. San Marcos 16, 15, eso es San Lucas. Ahí está. Les dijo, ¿qué les dijo? ¿A dónde? Por todo el mundo. Y predicar el evangelio, ¿a quiénes? Toda criatura. Si es negro, si es blanco, si es de la misma nación donde nosotros nacimos, de donde sea. Predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué sigue? Vamos, ritmo. Y estas señales, dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, mire qué importante, usted va a llevar la palabra. Si creen, son salvos. Si no creen, son condenados. Hay veces cuando dice que dejan la casa linda, yo sufro al ver personas, vienen, reciben la palabra, aceptan a Jesucristo, ya Dios está obrando en sus vidas, y después por cualquier cosita dejan de congregarse. Me pone mal porque no valoran al Señor como deben valorarlo. Porque Él va a terminar la obra, el que comenzó la obra la va a perfeccionar. Amén. Y dice aquí la palabra de Dios. Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere, ¿qué dice? Será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Esto es algo que da la pauta de que esa persona tiene fe de verdad. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, ¿qué dice? Lo primero, echarán fuera demonios. El demonio tiene que hacerte caso y reprenderlo. A veces son rebeldes, no quieren salir. No voy a salir nada, te dicen. Hablarán nuevas lenguas. Cuando recibimos el Espíritu Santo, generalmente ese don se manifiesta. Hablamos nuevas lenguas. Las lenguas que Dios te da no las puede entender el diablo. Dice que nadie las entiende, las entiende Dios. Es un lenguaje sin que el diablo pueda escuchar lo que tú estás hablando con él. Dice la palabra de Dios que aquel que habla en lengua se edifica a sí mismo. Pero a veces no buscamos los dones. No hablamos en lengua. No estamos en intimidad con él. Y hablamos una vez y después no hablamos. Dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, ¿qué dice? Echarán fuera demonios. ¿Después qué? Si tomaren la cosa serpiente y te pica,
No te va a hacer daño. Si vivieren cosas mortíferas no les hará daño. Esto es para los que predican, los que llevan el evangelio. Me acuerdo que había una iglesia que tenía un montón de serpientes y se las subían en las manos para demostrar que no le picaba. Y por ahí le picó a uno y se murió. Es que no te llama Dios a jugar. La Biblia dice que vamos a pisar y hollar serpientes y escorpiones, que son sinónimos de agentes de Satanás. Dios te llamó para pisarlo, para aplastarlo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora vamos a ver un avivamiento. Esto ocurrió en Samaria. Hechos capítulo 8, del 5 al 13. Hechos 8, gloria a Dios, 5 al 13. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba ¿a quién? Los predicadores tenemos que predicar a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todo, del más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y era una mentira. Les estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres, también creyó Simón mismo. Pero una cosa, creyó, porque veía señales, pero no se arrepintió. ¿Qué le parece? Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, el que hacía las señales. Viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Importante. Dice la palabra de Dios en el verso 18. Cuando vio Simón que por la imposición de la mano de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme a mí también este poder. Porque esto es como la brujería. Haceme ¿no es cierto? En la santería, en el palo, haceme y yo te doy dinero y recibo este poder. Las cosas de Dios no se manejan por dinero. Para que cualquiera que yo impusiera la mano reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Él dijo, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Wow. Hubo un avivamiento en Samaria. Echaban fuera demonios y sanaban a los enfermos. Y se predicaba el evangelio. Entonces, aquel hombre, Felipe, llamó a los apóstoles para que también enseguida recibieran el Espíritu Santo. Usted lo va a ver fácil en la Biblia. Arrepentimiento, ¿sí? Bautismo en agua, bautismo del Espíritu Santo. Termino con esto, Hechos 19, 13 al 20. ¿Están aprendiendo algo? Sí. Tú tienes un enemigo, pero tienes un amigo. El amigo es más grande que el enemigo. Aplauda, Señor. Gloria a Dios. Entonces vamos a ver Hechos 19, verso 13. Pero algunos de los judíos, exorcistas como, hoy hay cristianos ambulantes, no tienen iglesia, andan ambulando de aquí para allá. Se olvidan de que la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto.
Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Quiere decir que los demonios te conocen cuando eres un ungido verdadero. Saben que en ti está el poder de Dios. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolo, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa, desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos. Y dice, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron. Eso es muy importante. Si usted se convierte a Cristo, tiene que traer las imágenes. No puede tener nada de lo que es del diablo en su casa. Y en eso tiene que ser firme, porque mientras usted tenga eso ahí, el poder de Dios en tu vida no se va a manifestar. Al contrario, te va a ser contrario. Dice, echa la cuenta del precio de lo que trajeron los libros, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Qué le parece? ¿Cuántos quieren ser usados por el Señor? Usted no puede llamarme a mí si usted está en Homestead y si le aparece un endemoniado. Usted tiene que echarlo fuera en el nombre de Jesús. Y que Dios te ayude, mi hermano. Es para todos. Esto no es para un grupo, para una persona. Fíjense que ni siquiera dice para los pastores, dice para los que creen. Iglesia Ondas de Amor, una iglesia para toda la familia. Eventos, radio, televisión, seminarios, congresos. Le esperamos en el 8264 Northwest 103 calle Hialeah Gardens. Consejería, discipulado, escuela para niños, servicios juveniles y mucho más. Pastores con muchos años de servicio e integridad. Iglesia Central de Ondas de Amor, Hialeah Gardens. Informes al 305-826-5555. Le esperamos en el 8264 Northwest 103 calle Hialeah Gardens. Contáctenos al 305-826-5555. Iglesia Ondas de Amor, una iglesia para toda la familia. La palabra fue dicha. La guardaron en sus corazones. La escribieron en papel. La tradujeron a muchas lenguas. Y es hora de comunicarla. Creemos en Dios. Creemos en sus promesas. Que la distancia no sea una excusa.